presente es un mensaje expuesto en nuestro templo de la calle Ramallo 2010, a 2 cuadras de Avenida Italia y Comercio. Deseamos que usted pueda edificarse en la palabra de Dios y edificar a otros también. Recuerde, estamos para servirle. Si desea más material, solo llámenos al 507-1064 o escríbanos a Iglesia Emanuel, Pastor Alfredo Peña, Ramallo 2010, Montevideo, Uruguay, código postal 11400. Que Dios complete la obra en usted al escuchar este mensaje que lo llevará a una dimensión más allá de vivir. Tuve que hacer práctica de lo que voy a compartir hoy, de la entrada. Venía con un propósito de alabar a Dios, de agradar a Dios, ¿verdad? Y con una meta de cantar al Señor, de predicar su palabra, pero se atraviesan las circunstancias. Uno tiene que decidir por las prioridades y apuntar a las metas a las cuales uno va. No quiere decir que no sea menos importante lo que tengo que arreglar con la vecina, pero hay momentos que uno tiene que determinar prioridades, tiene que estar atento a las metas que uno tiene en el momento, ¿verdad? Y hoy yo quiero compartir con ustedes justamente lo que tiene que ver con tener una visión de los propósitos y de las metas en la vida, de la vida. Y en estos últimos días he estado un poco pensando, preocupada en cierta forma, no solo por la consejería, sino también a través de la consulta. Están llegando 2 tipos de personas. Personas de edad avanzada, entre los 50, 56 años, 60 años, donde sus expresiones son: mi vida es un rompecabezas, estoy como un barco a la deriva y nunca me establecí metas. Distintas personas expresan eso, de edad de 50 años en adelante, más o menos. Por otro lado, por supuesto que vivieron en otra época, ¿verdad? Distinta a la de nosotros hoy. Por otro lado, los jóvenes, ¿para qué establecer metas? No hay futuro, ¿verdad? Tienen como cierta decepción de la vida. Y como que las piezas, ¿verdad? La vida es un rompecabezas, como que las piezas no encajan, y es una realidad esto que pasa en nuestro país. Pero hay algo notorio, ¿verdad? Porque pensamos, las personas mayores vivieron en una época que no es tan como la de hoy, y es verdad que hoy estamos viviendo en la posmodernidad, en donde irrumpe la tecnología, en donde cambia, donde satura nuestro yo, donde cambia influye nuestro modo de ser, donde ya la profesión rígida, donde ya el hijo es doctor, ya eso es falso. Hoy tenemos que pensar en varios roles, ¿verdad? Ya no es como antes. Tenemos que pensar en la autogestión, en buscarnos un trabajo. Ya es distinto decir estudio tal cosa y me van a tomar y voy a poder ir a aquel lugar. Pero hay algo cierto, que a pesar de las épocas, está el tema de los propósitos de la vida y de las metas en la vida. Y pensando en estas 2 clases de personas, diferentes épocas, y los propósitos y la meta en la vida, quiero resaltar una frase que dice: la persona que no apunta a nada, generalmente no logra nada. La persona que no apunta a nada, generalmente no logra nada. Y por otro lado, la Biblia dice en Proverbios 29:18, en versión popular: donde no hay dirección divina, no hay orden. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Es verdad que los logros más grandes del mundo
se deben a personas cuyas vidas fueron orientadas por metas. Y tenemos por excelencia a Jesús, que después vamos a estar viendo esto. Y es importante que las metas de la vida del creyente estén enfocadas en Cristo. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que a pesar de que Él, en su alrededor, había muchas necesidades, ¿verdad? Vivía mucha gente que necesitaba sanidad y tantas cosas, ¿verdad? Alimentación, tantas cosas. Pero Él pudo decir en la cruz: terminé el trabajo que me distes. Jesús podía expresarse así porque había hecho todo teniendo como base lo que realmente era importante y no lo que los otros consideraban importante. Él sabía lo que era importante, lo que su Padre le había pedido, ¿verdad? Estaba claro. Y vaya si habrá opiniones alrededor de nuestro. Solo pregunte una sugerencia, estoy seguro que si yo les pregunto una sugerencia, ¿qué hago con lo que me sucedió hace un rato? Voy a tener diversidad de opiniones solo acá adentro, ¿verdad? Y más afuera. Pero qué importante es saber lo que Dios quiere, ¿verdad? Tener esa base como Jesús la tuvo. Lamentablemente, muchos que pasa, seguían por sus propios deseos, seguían por sus ideas, se dejan llevar por presiones que parecen irresistibles. ¿Y qué da como resultado esto? Familias desintegradas, matrimonios que terminan deshechos, relacionamientos que son vitales perjudicados. Y todo esto y muchas otras cosas más. ¿Pero qué indica esto? Indica que no se establecieron propósitos, no se establecieron responsabilidades, no se establecieron metas basadas o enfocadas en Cristo. Y algunos, como les decía, llegan a decir: ni siquiera nunca me propuse una meta. Y así estamos, ¿verdad? En el Salmo 90, versículo del 10 al 12, allí habla de que traigamos al corazón sabiduría. Y vivir con sabiduría, ¿qué es? Es mirar la vida y vivirla desde el punto de vista de Dios. Mirar la vida, ¿verdad? Y vivirla desde el punto de vista de Dios. No de nuestros propios deseos, de nuestras propias opiniones, sino desde el punto de vista de Dios. Y una de las bendiciones que nosotros tenemos como creyentes es justamente el tener propósitos en la vida. Sin Cristo, es como decía este señor que yo les comentaba, es semejante a un rompecabezas. Las piezas no se ajustan entre sí y no hay visión de lo que será una vida plenamente realizada. En Cristo nosotros descubrimos realmente el significado de la vida. ¿Cuál era el propósito de Jesús para su vida? Vamos a ver en Juan 4, del 31 al 34. Dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál era el propósito de Jesús para su vida allí? Era hacer la voluntad de su Padre y terminar su obra. Ahora, ¿qué es un propósito? Para los que toman notas, ¿qué es un propósito? Un propósito para la vida es un objetivo general que debe ser alcanzado a lo largo de nuestra existencia. Es tener un propósito general alcanzado a lo largo de nuestra existencia, que provee dirección para las actividades diarias y determina nuestras prioridades. Les repito, un propósito para la vida es un objetivo general, grande, que debe ser alcanzado en el transcurso de nuestra existencia y que provee dirección para las actividades diarias y determina nuestras prioridades. Por eso, ¿verdad?, esa frase de una de las personas es como un barco a la deriva.
no había una dirección, no había una prioridad, no había una meta, no había el propósito, ¿verdad? Creo que debe ser feo llegar a una etapa de la vida y más al final con esa frase, ¿no? Nunca tuve una meta, nunca tuve un sentido. Bueno, por lo menos a cierta edad, por lo menos creo que intentan unos años poder pensar qué es la vida. Pero en sí, la gente que no tiene un propósito para la vida es como un rompecabezas, que no encajan las piezas. Realmente es feo, no quisiera estar en esas vidas. Y algunas personas pasan la vida tratando de lograr el éxito. Otros desean riquezas o fama. Otros esperan encontrar la felicidad, el amor y la seguridad a través de las relaciones humanas. No está mal el tener relaciones humanas, pero hay algunos que quieren lograr allí la seguridad, lograr en eso la felicidad. Probó todos estos caminos en un intento por descubrir el significado de su vida. Y él llega a dos conclusiones. En Eclesiastés 12:13, él dice: honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El todo del hombre, entonces, según Eclesiastés, que probó todos esos caminos, es honrar a Dios y cumplir sus mandamientos. Y un escriba le pide a Jesús que le resumiera el deber de total del hombre. Y en Marcos, si buscamos en Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31, vamos a ver allí cuál es el deber total del hombre, según Jesús. Marcos 12, del 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea que los tres propósitos de la vida son objetivos generales que siempre Jesús nos pide que tratemos de alcanzar a lo largo de nuestra existencia. Es amar a Dios con todo nuestro ser, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Yo te invito a que tú pienses, no contestes en voz alta, ¿cómo se relaciona el propósito de tu vida con el primer mandato de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda tu fuerza? En Mateo 6:33 Jesús enfatiza que debemos poner en primer lugar en nuestra vida el reino de Dios. Un propósito general para nuestra vida puede ser vivir para la gloria de Dios. Es un objetivo general para lograrlo en toda nuestra existencia. El segundo mandato de Jesús, que nos da otra clave para un propósito de la vida, es amar a otros como a nosotros mismos. El amor al prójimo ocupa un segundo lugar después del amor a Dios. Entonces, si el primer propósito es agradar a Dios, el segundo será relacionar a nuestros prójimos con Dios, con Él. Y sería bueno que tú puedas pensar en un propósito en tu vida. Pensarlo, y no solo pensarlo, escribirlo, ¿verdad? Para lograr este objetivo. Escribirte propósitos y después vamos a ir viendo metas. Pero hacerlo realmente, porque, ¿verdad? Que muchas veces con la cabeza nosotros como que afirmamos, pero nos cuesta después obedecer, después accionar, después hacerlo. Pero es muy importante para nuestra vida esto. Un tercer propósito se deduce de la afirmación de Jesús: amarse a uno mismo. Y hay una relación estrecha entre nuestra capacidad de amar a los demás y la de amarnos a nosotros mismos como criaturas de Dios. En Efesios 5:29, Pablo dice: porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Amarse a sí mismo es una actitud saludable en el ser humano. A veces pensamos que no nos tenemos que amar, ¿verdad? Como que siempre para los demás a Dios, pero tenemos que amarnos. ¿Por qué amarnos a nosotros mismos?
en la perspectiva correcta de Dios, porque nos lleva al desarrollo pleno de nuestras posibilidades humanas. En este contexto, tu realización como hijo de Dios es el proceso de llegar a ser todo lo que Dios quiso que fueras cuando te hizo. En Romanos 8, del 15 al 17, encontramos la mejor razón para sentirnos dignos y con derecho a amarse, que es nuestra identidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, entonces tenemos que amarnos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que arreglarnos bien lindo el cabello, ¿verdad? Como hijos de Dios. ¿Cuántas cosas, verdad? Presentarnos como hijos de Dios, bañarnos, ¿verdad? Imagínense como hijo de Dios, que usted se presente, no amándose a uno mismo, estando desprolijo, con olor feo, ¿verdad? Que no. Creo que Dios no quiere eso de sus hijos, ¿verdad? Pero presentarnos en la perspectiva correcta de Dios. En ese sentido, amarnos a nosotros mismos. No necesitamos como hijos de Dios otra razón para amarnos fuera del hecho de que Dios nos ama. Y uno de los propósitos generales en esto podría ser aceptarme a mí mismo tal como Dios me acepta. ¿Cuántas veces cuesta aceptarse como uno es, verdad? A veces nos rezonga con algo de su vida, pero aceptarme como Dios me hizo. Muchas personas quieren descubrir la voluntad de Dios para sus vidas, pero de acuerdo a lo que hemos visto, ya se le ha revelado los propósitos para su vida, y que tiene que ver con la salvación del mundo y con la santificación del pueblo de Dios. Ya están allí los propósitos de la vida. Entonces estuvimos viendo los propósitos que son los objetivos grandes, generales, sobre los cuales edificar tu vida. Pero para lograr esos propósitos de Dios es necesario tener metas intermedias que conducen a los objetivos. Hay que tener metas intermedias para conducirnos a esos objetivos. Las metas son como más acotadas, que te llevan a los propósitos, a los objetivos generales. Las metas para tu vida son convicciones acerca de qué quiere Dios que haga al caminar en fe con Él para lograr sus propósitos. Por ejemplo, elegir una buena carrera sería una meta. Por ejemplo, como el hermano Duarte, prepararse en el seminario sería otra meta para servir en el reino de Dios. Para los jóvenes solteros, casarme con un creyente. Es importante esa meta. Puede ser usar mi hogar como base para el ministerio cristiano. Preparar discípulos. Esos son metas, ¿verdad? Que encajan con los propósitos generales. Veamos el propósito de Jesús. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Él hizo muchas cosas, pero el propósito de Jesús era llevar a cabo el plan de Dios para la redención de la humanidad. Y para lograrlo, las metas de Él incluyeron, primero, la preparación de discípulos para seguir con su obra. Él preparó a los discípulos para que continuaran. La segunda meta, morir en la cruz. Y tercero, volver a la vida después del tercer día. Esas fueron las metas que logró el propósito de la salvación, la redención del mundo. Ahora, veamos las características de las metas. Es importante poder ver las características de las metas que Jesús fijó. Y hay 3 características importantes. Primero, fueron reveladas por Dios más bien que concebidas por los hombres. Atención ahí. Fueron reveladas por Dios más que bien concebidas por los hombres. Los hombres nos pueden dar muchas sugerencias de metas, pero no nos olvidemos que estamos en Cristo. 2. Fueron las metas suficientemente grandes para no ser logradas sin el poder de Dios. Fueron suficientemente grandes para no ser logradas sin el poder de Dios.
Y tercero, hicieron posible que lograra los propósitos para su vida. Las metas hacen posible que logremos los propósitos para la vida. Jesús tenía que sufrir, morir y resucitar. Y vamos a ver en Marcos 8, del 31 al 33, esta meta revelada por Dios. Marcos 8, 31 al 33. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí vemos esta meta revelada por Dios. Una meta concebida por el hombre, ¿cuál sería? Que Jesús se iba a quedar con ellos como un rey terrenal, ¿verdad? Y esto de pensar en las metas me hizo pensar muchas cosas. Me hizo recordar cuando Pablo empezó a estudiar ingeniería, que se vino un montón de papeles para llenar. ¿Te acordás, Pablito? Y que yo no tengo nada para llenar eso. A ver qué es la pregunta. Mi madre no tiene esto y no tenemos aquello. Y recuerdo que Alfredo decía: vos ponés y bueno, y Dios va a respaldar. Fue el asistente social, consiguió la beca y ahora el año que viene se recibirá de ingeniero. Y ahí vemos la segunda característica. Fueron suficientemente grandes para no ser logradas sin el poder de Dios. Hay metas que a nuestros ojos nos van a parecer imposibles, pero allí es donde va a actuar Dios. El miércoles, en el tiempo de oración que tuvimos, decía Ramón, que me hizo recordar, aparte yo también tengo anotadas muchas cosas, por eso les recomiendo eso, que es lindo, anotarse los propósitos y las metas. Y Alex decía, tengo que esperar 10 años. Decía Ramón, yo me acuerdo de que vos pedías oración y soñabas con tener un conjunto. Y hace 10 años, y Alex dice, tengo que esperar 10 años. Y a veces así, ¿verdad? También encontrando en mi cuaderno, tengo anotado allí una meta, terminar mi carrera. Y era cuando yo pedía oración, cuando tenía mis reuniones con otras esposas pastores y orábamos unas por otras y hacíamos, ¿verdad? Poníamos metas, teníamos ese tiempo y una era terminar mi carrera. Y es importante el poder establecernos metas. Y supongo que ustedes tendrán otras más, tendrán para compartir. Recuerdo también una de las metas con Alfredo, el hacer el seminario. Y ahí habían 2 voces, ¿verdad? Él tenía el llamado, él sentía el llamado, pero tenía que renunciar a la empresa. Y él siempre huía del llamado, porque él tuvo de cerca familiares, ¿verdad? Y siempre estuvo al lado de la vida de los pastores y sabe lo que es la vida del pastor. Y él eso no, hasta que Dios lo acorraló. Y bueno, había que entrar al seminario, pero había que ir al taller que estaba oficial de pintor. Y los demás decían, vos sos loco, vas a renunciar a tu trabajo, porque de allí era el seminario, en aquel entonces no es como ellos que están haciendo materia, era el seminario completo de 8 a 12, había que estar en la clase toda la mañana y había que renunciar. Y también la familia de unos todos en el interior, no es como algunos que de repente hacen una escapada en la casa de los papás, ¿verdad? Y allá la mamá le pone alguna cosita, una tortita o cosa, ¿verdad? Y muchas voces, ¿verdad? Pero sabíamos cuál era el propósito que Dios tenía con nosotros. Y Dios es fiel y Dios cumple. Recuerden que donde no hay dirección divina no hay orden. Recuerden que es importante el apuntar a un lugar para lograr algo. También la palabra dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Pero busquen consejos cristianos. También pueden buscar en otros. Pero busquen sobre todo el consejo de Dios. Busquen el consejo de Dios. La segunda característica nos recuerda que las metas solamente el poder de Dios obrando en nosotros puede lograrlas.
Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Según la potencia, el poder de Dios que actúa en mí. O sea que las metas van a ser grandes, pero ¿por qué? Porque vas a ver allí el poder de Dios actuando. Dios es la fuente de ese poder. Debemos reconocer que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Y la tercera característica es que las metas es esencial para ayudarnos a organizar nuestras prioridades. Es importante tener metas, si no, no podemos organizar nuestras prioridades. Y muchas veces nuestras decisiones no están entre lo bueno y lo malo, sino que están entre lo bueno y lo mejor. Cuando haces decisiones importantes en la vida, tales como las que se relacionan con tu profesión, con tu carrera, con tu cónyuge, con tu trabajo, pregúntate: ¿esta elección me ayudará a lograr los propósitos de Dios para mi vida? Esta elección, si tiene que tomar una elección, ¿servirá, me ayudará a lograr los propósitos de Dios para mi vida? Si es así, vale la pena el esfuerzo para lograr lo que has elegido. Si es así, dale para adelante, vale la pena. Si fijas metas sin antes determinar los propósitos para tu vida, muchas veces lo que haces es reemplazar los propósitos de Dios con tus propias metas. Ahora, ¿para qué nos ayudan las metas? Vamos a ver las metas, ¿para qué nos ayudan? Nos ayudan a medir nuestras acciones para determinar si son medios u obstáculos en la realización de los propósitos de Dios. Las metas nos ayudan a medir nuestras acciones para determinar si son medios u obstáculos en la realización de los propósitos de Dios. Las metas evitan que seamos desviados por otras sugerencias. Si usted apunta a algo, eso va a evitar ser desviado por otra sugerencia. Usted sabe que va para allá, de acuerdo al propósito de su vida. Las metas nos ayudan a mirar las cosas en sus perspectivas más amplias, en vez de vivir solamente para el presente. Nos da una visión más amplia las metas. Y otra cosa importante, ¿alguna vez estuvo en conflicto? Nadie tiene conflicto, ¿verdad? No. Las metas traen paz y estabilidad en tiempos de conflicto. Si usted tiene metas claras, de acuerdo a los propósitos de Dios, va a tener paz y estabilidad en tiempos de conflicto. No va a andar como tábano sin cabeza, ¿verdad? Va a tener estabilidad. Ahora, hay muchas cosas que demandan de nuestra atención. ¿Cómo yo puedo determinar lo que es primero, verdad? Es difícil a veces determinar lo que es primero. ¿Cómo fijar prioridades? Bueno, le dejo de deberes para leer en su casa, en el Efesios capítulo 5, del 15 en adelante, al capítulo 6, versículo 7, y allí hay un orden establecido, que generalmente ya lo sabemos, ¿verdad? Pero no cuesta nada el repasarlo. Dios, la familia, el trabajo diario, la profesión y el ministerio. Si bien uno lo divide así, pero somos un ser integrado, completo, ¿verdad? Si no marcha nuestra relación con Dios, ¿verdad? Tenemos nuestra familia, nos relacionamos, vamos a trabajar o a la profesión, y también tenemos el ministerio que Dios nos dio en relación con el cuerpo de Cristo. Dios, la prioridad de Dios, colocar mi relación con Dios por encima de cualquier otro interés o asunto. Edificar mi vida sobre los principios bíblicos más que sobre la sabiduría o sobre la teoría humana. Permanecer en Cristo, reproducir en ti el carácter de Cristo, vivir el mensaje de que soy un discípulo.
¿Y qué meta yo me puedo establecer en relación a Dios? Mi vida devocional, ¿cómo está marchando mi vida devocional? Mi vida de oración, el estudiar la palabra, son metas en relación a Dios. O sea, si yo quiero vivir, agradar a Dios a lo largo de mi existencia, si yo quiero conocer más a Dios a lo largo de mi existencia, tengo que tener estas metas. Si no, no lo voy a conocer, si no voy a poder amar a Dios con toda mi mente, si no lo conozco, si yo no escarbo la palabra, si yo no me comunico con Él. La familia, está la relación entre la esposa y el esposo, el noviazgo cristiano, la educación de los hijos. Para los solteros, ¿quién es la persona más indicada con la cual puedo casarme y tener un ministerio eficaz en el reino de Dios? Después no se quejen, que nunca escucharon nada de la meta, de los propósitos. Después pueden ir al pastor, consejería, pueden ir al psicólogo, a todo lo que hay. Pero si no establecemos propósitos, si no establecemos metas, ¿andamos ahí? Así que les repito, para que les quede bien. ¿Quién es la persona más indicada con la cual puedo casarme y tener un ministerio eficaz en el reino de Dios? Para los casados pueden tener metas como realizar un ministerio unido con su cónyuge, tener el hogar como servicio, servir a mi familia para que ellos también aprendan a servir a otros, porque si no hay ese ejemplo en la casa. La otra prioridad, tercer lugar, el trabajo diario o profesión. ¿En qué carrera puedo tener un ministerio cristiano más eficaz en el mundo? ¿Es mi trabajo, es mi profesión un medio del ministerio cristiano? ¿A través del trabajo puedo tocar otras vidas de modo más significativo? Yo sé que esto pasa mucho, ¿verdad? Hay muchos testimonios de cómo comparten en el trabajo de Cristo. En el ministerio, ¿cómo puedo yo compartir mi vida con otras personas? Dios nos ha dado dones, tenemos talentos, compartir a Cristo, hacer discípulos y que sepan multiplicarse, también es una meta. Aquellos que atienden las necesidades, van a hospitales, son otras metas en el ministerio. Y es importante, ¿verdad?, que podamos edificar nuestra vida en Cristo. Y bueno sería que nosotros pudiéramos revisar nuestros propósitos, nuestras metas de nuestra vida. Y toda decisión que nosotros hagamos, toda relación, el uso de todo tu tiempo, de toda tu inversión, debe hacerse en función de estos objetivos generales que vimos. Amar a Dios, amar al prójimo, amarse a sí mismo. Si tenés duda en cuanto a cierta acción, si verdaderamente te va a ayudar a realizar algún propósito, puede ser necesario que consideres de nuevo esa acción. Si tenés dudas, considera de nuevo esa acción, a ver si está de acuerdo o no al propósito de Dios. El plan de Dios es que nos movamos, es que tú te muevas hacia la madurez. Un discípulo que crece se capacita cada vez más con la mente de Cristo y con una visión clara. Sabe a dónde va. Un discípulo sabe a dónde va. Y Efesios 5:15, Pablo desafió allí a los efesios y dijo, y nos desafía hoy a nosotros: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es emocionante, ¿verdad?, saber a dónde se va en la vida. Habrá que repensar cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestras metas, si están de acuerdo o no a la palabra de Dios. A mí no me gustaría que llegaran a una cierta etapa y dijeran, nunca tuve metas, mi vida es un rompecabezas. Y aún si sientes que tu vida es como un rompecabezas o como que tu vida está a la deriva, hay tiempo. Poner nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo, y Cristo hace las cosas nuevas. La vida cambia, siempre hay un tiempo. Y recuérdense que las características, una de las metas es que no las podemos hacer solas,
que dependemos y tenemos que reconocer que solo con Dios lo podemos lograr. Yo te invito a cerrar los ojos y a meditar en esta palabra, a meditar en tus propósitos, a meditar en las metas. Si estás seguro en lo que estás, sigue adelante. Si tienes que revisar tu vida, revísala. Toma un nuevo rumbo si es que lo tienes que tomar con Cristo. Siempre estamos a tiempo. Querido Dios, te damos gracias porque ese plan que tuviste con tu Hijo Jesús, por nuestra salvación, gracias por amarnos tanto. Gracias Dios. Gracias Dios porque tú eres el que orientas nuestras vidas. Gracias Dios porque contigo, con tus propósitos, dirigidos por ti, nos llena de tu paz. Y tú conoces todo, Señor, nuestro ser. Te ruego, Señor, que tú bendigas de una forma especial a cada uno de los que están aquí, Señor, para que sean hombres y mujeres, Señor, logrando aquellos propósitos que tú nos diste y que puedan tener una visión amplia de lo que tú quieres para sus vidas. Oh Dios, para que también otros te conozcan, Señor, para llevar en este mundo tan desorientado, en este mundo tan necesitado, Señor, que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos ser también de bendición para otros, Señor. Gracias, Dios, por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que fue obediente y obediente hasta la muerte. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en tu palabra, a no mirar a los costados, Dios. Oh Dios, y a pesar de que quizás muchas veces nos parece que no logramos las metas, Señor, porque somos impacientes, perdónanos, Dios. Renuévanos, danos nuevas fuerzas, fortaleza, Señor. Da al que necesita. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada mente, tú conoces cada matrimonio, Señor, aquí, cada vida, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú le des a cada uno conforme a sus necesidades, Señor. Oh Dios, que sea tu presencia, Señor, llenando cada corazón, renovando cada vida, Dios. Te alabamos, Cristo. Gracias, Dios, porque contigo todo es posible. Imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome: nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansa en Él, confía en su poder. Si todo es posible con Dios. Nada es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome: nada es difícil para mí. Si